Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que va a tocarles el corazón. Vamos a hablar de un tema que siempre genera mucho interés, pero que a veces se queda un poco en la superficie, la familia de Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero más allá de las portadas de su vida pública, hoy queremos desgranar esas conexiones profundas, esos lazos únicos que definen al hombre detrás del ídolo. ¿Qué hay en su ADN familiar que lo hace ser quien es? ¿Cómo han influido esas raíces en su trayectoria, en su personalidad? Prepárense para conocer las conmovedoras confesiones que revelan la fuerza de su familia y cómo esos vínculos son, en realidad, su mayor tesoro. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras historias. ¡Vamos allá! Cuando pensamos en Can Yaman, lo primero que nos viene a la mente son esos papeles protagónicos llenos de carisma, su sonrisa arrolladora, esa energía que transmite en cada escena. Pero, ¿alguna vez se han preguntado de dónde viene toda esa luz? La respuesta, como suele suceder con las personas extraordinarias, está muy anclada en su entorno más íntimo, su familia. A menudo en el torbellino de la fama, los detalles de la vida privada de los artistas se pierden o se magnifican de forma superficial. Pero hoy, queremos ir más allá. Queremos explorar esas confidencias, esas anécdotas que nos cuentan una historia mucho más profunda y humana. Can Yaman no es solo un actor exitoso, es el resultado de un entramado familiar que ha sabido nutrir su talento y su carácter. Y lo más fascinante de todo es que él mismo se ha abierto en diversas ocasiones para compartir fragmentos de esta historia, detalles que nos permiten atisbar la calidez y la solidez de sus raíces. Una de las cosas que más resalta cuando se habla de su familia es el papel fundamental de sus padres. Son ellos quienes desde el principio apostaron por él, quienes le inculcaron valores importantes y quienes, a pesar de las distancias y las exigencias de su carrera, siempre han estado ahí. En entrevistas, Can ha hablado con una ternura palpable sobre su padre, un abogado de gran reputación, y su madre, también profesionalmente destacada. Es interesante notar cómo, a pesar de que él ha alcanzado un nivel de fama global, siempre regresa a ellos como su ancla, como su punto de referencia. Él mismo ha confesado en más de una ocasión la importancia de la educación y los valores que recibió en casa. No se trata solo de una crianza, sino de un legado, de una forma de ver la vida que se transmite de generación en generación. Y esto, queridos amigos, se nota. Se nota en su respeto por el trabajo, en su disciplina, en esa humildad que, a pesar de su estrellato, a menudo irradia. Piensen por un momento en la presión que debe significar ser una figura pública tan reconocida. Las cámaras siempre apuntando, las expectativas altísimas, los rumores que vuelan. En medio de todo eso, tener una familia que te apoya incondicionalmente, que te recuerda de dónde vienes y quién eres en esencia, es un regalo invaluable. Can Yaman ha sido muy abierto al respecto, y esas confesiones son las que realmente nos conectan con él a un nivel más personal. Él no es un robot de la televisión, es un ser humano con sus miedos, sus alegrías y sobre todo con un profundo amor por los suyos. Por ejemplo, él ha mencionado la influencia de su padre en su ética de trabajo. Un abogado, imaginen la disciplina y el rigor que eso implica. Can ha heredado esa tenacidad, esa capacidad de esfuerzo que le permite dedicarse en cuerpo y alma a sus proyectos. Y su madre, ella representa esa parte más sensible, esa calidez que también vemos en su forma de interactuar, esa capacidad de empatía que lo hace tan cercano a sus fans. No es casualidad que él defina a su familia como su mayor apoyo y su fuerza. Pero no solo son sus padres. Can Yaman también tiene una relación muy especial con su abuela. Él la describe como una figura clave en su infancia, una mujer fuerte y sabia que le enseñó lecciones importantes sobre la vida y la perseverancia. Imaginen esos relatos de la infancia, esas comidas familiares, esos consejos que se guardan en el corazón y que marcan nuestro camino. Son esos pequeños detalles, esas huellas invisibles, las que moldean a una persona. Y en el caso de Can, esas huellas son de amor, de compromiso y de un profundo respeto por sus mayores. Es conmovedor escucharle hablar de ella, de cómo a pesar de la distancia, siempre la tiene presente. Esto nos habla de un hombre que valora sus orígenes, que no olvida sus raíces, y que entiende que el éxito profesional, por grande que sea, nunca debe eclipsar lo verdaderamente importante, las personas que nos dieron la vida y nos criaron.
Y es que la familia, en su sentido más puro, es ese refugio, ese lugar donde siempre te sientes aceptado y amado. O sin importar los altibajos de la vida. Además de sus padres y su abuela, Kant también ha mencionado en algunas ocasiones a otros miembros de su familia, dejando entrever que la unidad familiar es un valor muy arraigado en su hogar. Aunque no siempre profundiza en detalles sobre tíos, primos o hermanos, se percibe esa atmósfera de conexión y de apoyo mutuo. Y es precisamente esa sensación de pertenencia, de ser parte de algo más grande que uno mismo, lo que a menudo otorga a las personas esa serenidad y esa confianza para enfrentar el mundo. Otro aspecto interesante de las confesiones de Kant Yaman sobre su familia es cómo esa estructura de apoyo ha influido en su forma de abordar su carrera. Él no parece ser el tipo de persona que se deja llevar por la superficialidad del estrellato. Al contrario, se le percibe como alguien que tiene los pies en la tierra, alguien que entiende el valor del esfuerzo y la dedicación. Y esa perspectiva, sin duda, viene de casa. Sus padres, al ser profesionales en sus respectivos campos, le han mostrado desde siempre la importancia de la constancia y la excelencia. Es muy fácil caer en la tentación de pensar que la fama lo es todo, que la vida de un actor es solo glamour y aplausos. Pero las palabras de Kant Yaman nos invitan a una reflexión mucho más profunda. Él nos está diciendo de forma indirecta que detrás de cada sonrisa en la pantalla, detrás de cada papel desafiante, hay una persona con una historia, con unos cimientos sólidos construidos sobre el amor y el apoyo familiar. Y esas confesiones, esas pinceladas de su vida privada, son las que realmente lo hacen humano, cercano y digno de admiración. Piensen en la imagen que proyecta, un hombre seguro de sí mismo, con un gran carisma, pero a la vez con una sensibilidad especial. Esa combinación no surge de la nada. Viene de esa educación, de esos valores inculcados, de saber que pase lo que pase, tiene una red de seguridad emocional que lo respalda. Y esa seguridad es la que a menudo permite a las personas tomar riesgos, atreverse a soñar en grande y, sobre todo, a ser auténticos. Las entrevistas donde habla de su familia no son simples anécdotas. Son revelaciones. Son piezas de un rompecabezas que nos ayudan a entender la complejidad y la riqueza de su personalidad. Cuando él dice que su familia es su todo, no está exagerando. Está expresando una verdad profunda que muchos de nosotros, en algún nivel, comprendemos y valoramos. Porque al final del día, la familia es ese legado que llevamos con nosotros, esa esencia que nos define, independientemente de dónde nos lleve la vida. Y es que el cariño familiar, esa base sólida, es lo que permite a alguien como Kant Yaman brillar con tanta fuerza. No se trata solo de talento innato, sino de tener el respaldo y la inspiración necesarios para desarrollarlo al máximo. Él ha sido muy claro al decir que sus padres siempre lo alentaron a perseguir sus sueños, incluso cuando eso implicaba irse lejos o enfrentar desafíos. Esa fe en él, esa creencia en su potencial, es un motor poderoso. Además, el hecho de que él, con toda la vorágine de su carrera internacional, todavía encuentre tiempo para compartir momentos con su familia, para mantener esos lazos fuertes, dice mucho de su carácter. No es un artista que se aísla en la torre de cristal de la fama. Al contrario, parece tener muy claro cuáles son sus prioridades y el valor de esas conexiones que lo mantienen anclado a la realidad y a lo que verdaderamente importa. Me parece fascinante cómo un tema tan cotidiano como la familia puede ser tan poderoso y revelador, especialmente cuando lo escuchamos de la propia voz de Kant Yaman. Es como si nos estuviera regalando una parte de su alma, permitiéndonos ver la ternura detrás del actor exitoso. Y es en esos momentos de vulnerabilidad, cuando habla de sus seres queridos con tanta emoción, donde realmente lo conectamos a un nivel humano. Para ir terminando, quiero recapitular un poco lo que hemos explorado hoy. Hemos visto cómo la familia de Kant Yaman, y en especial sus padres y su abuela, han sido pilares fundamentales en su vida y en su carrera. Hemos analizado cómo sus confesiones revelan la fuerza de esos lazos únicos, esa base de valores y apoyo incondicional que le ha permitido alcanzar el éxito mientras se mantiene fiel a sí mismo. Y lo más importante, hemos entendido que, más allá de las cámaras y los escenarios, Kant Yaman es un hombre que valora profundamente sus raíces y el amor de su familia, considerándolos su mayor fortaleza. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida familiar de Kant Yaman tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más valoran de su propia familia? ¿Se han sentido identificados con las confesiones de Kant? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con todos ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido tan conmovedor como a mí, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más personas conozcan esta faceta de Can Yaman, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo.